Bueno, hoy vamos a hablar sobre la evaluación educativa y para empezar quisiera que delimitáramos lo que es la evaluación. La evaluación educativa es un juicio sistemático sobre la validez o mérito de un objeto educativo. Este proceso sirve para identificar puntos fuertes y débiles, promoviendo así la mejora continua. Las funciones esenciales de la evaluación educativa incluyen el diagnóstico, caracteriza y mejora la calidad de un proyecto educativo, ayudando a derivar acciones para mejorar la educación, pero también es instructivo, pues facilita la síntesis de indicadores de la implementación del currículum, permitiendo a los participantes aprender estrategias de evaluación. Es educativo, pues proporciona resultados que permiten al personal docente mejorar su desempeño profesional y promueve la evaluación y el aprendizaje continuo, permitiendo a los educadores desarrollar una práctica diaria de análisis y reflexión. Las normas fundamentales para la evaluación educativa son utilidad, pues facilita información útil sobre virtudes y defectos y propone soluciones para mejorar. Factibilidad, pues emplea procedimientos prácticos y fáciles de implementar. Ética, ya que asegura la cooperación, protección de derechos y honestidad en los resultados. Y la exactitud, describe el objeto en su evolución y contexto, revelando virtudes y defectos, proporcionando conclusiones libres de influencia. Bueno, la evaluación ha evolucionado a través de varias generaciones. Empezamos con la generación de la medición, que terminó más o menos a finales del siglo XIX y se enfocaba en medir el rendimiento mediante test estandarizados. La evaluación buscaba asegurar una calidad educativa basada en el rendimiento de los estudiantes. Durante los años 30, Ralph Tyler propuso una evaluación que comparaba resultados con objetivos específicos del currículum y se enfocaba en describir patrones de fortalezas y debilidades en relación con estos objetivos, dando así pie a la generación descriptiva. La generación del juicio vino a finales de los 40 y estuvo presente durante los años 50. La evaluación se profesionalizó y los evaluadores actuaban más como jueces que como técnicos, incorporando elementos cualitativos y juicios de valor en su trabajo. Durante la generación constructivista, que empezó en los años 70, la evaluación se orientó hacia la autoevaluación y la mejora continua, con los participantes construyendo los parámetros de evaluación. En Latinoamérica existieron algunos modelos como serían la evaluación para la toma de decisiones, que proporciona conocimientos para decisiones justificadas mediante métodos como inspecciones, valoración de necesidades y estudios de casos. La evaluación centrada en el cliente, que mejora las contribuciones diarias en programas educativos, utilizando estudios de casos e informes contrapuestos. La evaluación política, que identifica y valora políticas educativas, utilizando técnicas como la técnica Delphi y la planificación experimental. Y la evaluación basada en el consumidor, que juzga valores relativos de bienes y servicios educativos, utilizando listas de control y análisis de costes para proteger los intereses del consumidor. Y por qué no, hablemos un poquito sobre la evaluación educativa en México, que empezó en los años 30 con el Instituto Nacional de Psicopedagogía. En los años 70, la Dirección General de Evaluación de la SEP, bajo la dirección de Raúl Talán, desarrolló pruebas de rendimiento científicas. Y los años 90 fueron cruciales, pues en ellos se creó el Ceneval y la sistematización de la evaluación del aprendizaje en el país. Evaluación formativa contra evaluación sumativa. La evaluación educativa se clasifica según su finalidad en evaluación formativa y evaluación sumativa. La evaluación formativa se realiza durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el objetivo de proporcionar retroalimentación tanto a los estudiantes como a los docentes para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Es continua, ofrece información útil para ajustar estrategias de enseñanza y aprendizaje y no se centra en la calificación. Utiliza diversos instrumentos y técnicas como observaciones, cuestionarios, trabajos prácticos y discusiones en clase. Evaluación sumativa, pues la evaluación sumativa se realiza al final de un periodo educativo, como un curso o una unidad, con el propósito de calificar y certificar los logros de los estudiantes. Su objetivo es proporcionar una calificación final que certifique el nivel de competencias alcanzado. Se enfoca en los resultados obtenidos al final del proceso educativo y utiliza exámenes, trabajos finales, proyectos y otras formas de evaluación. Un poquito sobre las evaluaciones de bajas y altas consecuencias. Las de bajas consecuencias engloban las evaluaciones que hace el profesor para conocer los avances de sus alumnos en el aprendizaje de una unidad determinada.
las evaluaciones a los centros educativos con el propósito de fomentar el diálogo de sus actores para superar las dificultades, las evaluaciones del currículum o de proyectos específicos con el fin de detectar necesidades de cambio y mejora, y las evaluaciones nacionales e internacionales de los logros educativos, orientadas a la identificación de fortalezas y debilidades. Las de altas consecuencias engloban evaluaciones para certificar o acreditar que un individuo o institución posee características o atributos determinados. La evaluación para ordenar postulantes a un cargo, plaza o cupo. Y las evaluaciones del desempeño docente o directivo para establecer quiénes continuarán en su cargo y quiénes deben dejar la dotación profesional. Esta tabla fue extraída directamente del libro, cuya cita les dejo al final de este video. Hablemos sobre los instrumentos de evaluación. Existen distintos instrumentos y entre ellos están las pruebas escritas, que incluyen exámenes de opción múltiple, ensayos, pruebas de respuesta corta, etc. Estas pruebas ayudan a evaluar el conocimiento y la comprensión de los estudiantes sobre el tema. Las observaciones, que permiten evaluar el desempeño de los estudiantes en tiempo real, durante actividades prácticas o discusiones en clase. Los portafolios, que recopilan trabajos del estudiante a lo largo del tiempo, mostrando su progreso y habilidades en diversas áreas. Las rúbricas, que proporcionan criterios específicos para evaluar tareas o proyectos, asegurando una evaluación objetiva y consistente. Las autoevaluaciones y coevaluaciones, que fomentan la reflexión y el autoconocimiento, permitiendo a los estudiantes evaluar su propio trabajo o el de sus compañeros. Y los proyectos y presentaciones, que evalúan la capacidad del estudiante para aplicar conocimientos y habilidades en la creación de un producto final. ¿Y para qué implementar distintas estrategias de evaluación? Bueno, pues el implementar estrategias de evaluación en el ámbito educativo tiene varias finalidades, como la mejora del aprendizaje, ya que permite a los estudiantes identificar sus áreas de mejora y fortalezas, ayuda al desarrollo profesional de los docentes, al permitir ajustar y mejorar los métodos de enseñanza, a la adaptación curricular, nos informa la efectividad del currículum y nos permite adaptarlo y mejorarlo para satisfacer las necesidades de cada grupo. La transparencia y rendición de cuentas. La estrategia de evaluación asegura la transparencia en el proceso educativo, permitiendo que estudiantes, padres, autoridades educativas entiendan mejor el rendimiento y la efectividad de los programas educativos. Y la acreditación y certificación, pues proporcionan una base sólida para la acreditación y certificación de competencias y conocimientos, lo cual es fundamental para el progreso académico y profesional de nuestros estudiantes. No, hablemos un poquito de frente a frente. Estoy muy emocionado del momento en el que estamos en la educación en México. A lo mejor es porque es la primera vez que yo personalmente tomo conciencia respecto a los procesos educativos, pero me fascina la nueva escuela mexicana y me fascina la importancia que le da a la evaluación formativa. Me encanta la importancia que le da al desarrollo de competencias por encima de la adquisición del conocimiento, pues nos estamos enfrentando a un mundo en el que la información está en constante cambio, está en constante evolución, todo cambia, todo es una total infoxicación y lo fundamental, opino yo, es que los estudiantes adquieran herramientas que les permitan surcar todo este sinsentido total que existe allá afuera respecto a la información. Entonces, más que plantear una reforma en la evaluación, quiero que nos replanteemos cuál es el objetivo de evaluar y de las estrategias que tomamos. Pues yo creo que las evaluaciones, más que ser el resultado final que debemos obtener, son un peldaño extra y constante que existe durante el viaje de la educación, del aprendizaje de los estudiantes.